esperando eso. Ahí estamos. Ahora sí estamos grabando este tercer bloque de la Mesa de Turismo y Territorio que coordinamos con Ailén y yo. Y ahora tenemos 3 ponencias aseguradas acá presentes para que puedan exponer. Si les parece bien, podría arrancar el primer ponente, que es Soto de Anda, quien me está presentando Turismo, Patrimonio y Políticas Turísticas en México, entre la gentrificación, la desigualdad y la disputa territorial. Le doy la palabra entonces a Soto, si puede presentar. Ok, muchas gracias. No sé si ya se aprecia la presentación. Se ve perfecto. No sé si se aprecia, digamos, en pantalla completa y si me escuchen. No se ve en pantalla completa, se ven las diapositivas al costado. No sé si la podés ampliar. Lo que yo hice hoy, pero no se pasaban las diapositivas, sino lo que hice fue quitar las miniaturas. Acaba de pasar. Creo que ya se ve, ¿no? Ustedes me Se ve, fíjate si pasa para adelante y para atrás antes de arrancar así. Sí, perfecto, listo. Todo tuyo entonces. Te vamos a estar avisando, son 15 minutos cada uno para que lleguemos todos a exponer tranquilos y poder tener algún momento de discusión luego. Muchas gracias. Pues como bien lo comentaron, esta sería mi participación en torno al tema turismo, patrimonio y política turística en México, entre la gentrificación, la desigualdad y la disputa territorial. Partimos de una breve contextualización en donde referimos que en el año 2003, particularmente el sector turístico fue un componente estratégico que aportó el 8.6 del PIB nacional, y hoy día sabemos que el turismo representa una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial. Eso ejemplifica el hecho de que 1 de cada 10 trabajos es otorgado por este sector. Ante esta situación y del PIB nacional en el caso de México, pues la contribución se desglosa principalmente en servicios particularmente de alojamiento, de transporte de pasajeros y de restaurantes y bares, entre otras tantas, ¿no? Que se pueden desglosar de esta perspectiva, para lo cual se menciona que la prometida transformación de comunidades a través del turismo cultural y patrimonial mediante programas gubernamentales, para los cuales yo me voy a basar únicamente en el caso de México, en las ciudades patrimonio mundial y en el programa de pueblos mágicos. Estos son programas federales que contrastan la dura realidad que tiene el sector turístico en México y que de una u otra forma están refiriendo o repercutiendo en la transformación del tejido social de los destinos, así como la generación de formas de violencia encaradas en la cuestión de la exclusión, el desplazamiento forzado de las comunidades receptoras y conflictos territoriales vinculados particularmente con fenómenos como lo es la gentrificación y como lo es el turismo. La turistificación y la gentrificación, perdón. Ante esta situación, pues partimos de esas tres categorías, particularmente entendiendo al turismo no solamente como una industria, sino también como un fenómeno económico, pero también sociocultural, pues es a partir de la relación que tienen los locales con los foráneos, es como se puede dar esta práctica, ¿no? El de conocer, el de realizar el ocio, la recreación en espacios distintos a los que conocemos, y particularmente mediante el aprovechamiento, o está el caso de la explotación de recursos patrimoniales, valiéndose obviamente de lo material, de lo inmaterial, en el caso de lo cultural, y de lo natural, que son recursos potencialmente utilizados por la práctica turística y que hoy día, en el caso de México, son implementados y están resguardados a través de políticas públicas del sector turístico, como los voy a desglosar más adelante. Para el caso de las políticas turísticas, pues entendemos que son programas o son proyectos que elabora el sector gubernamental con el fin de atender una problemática, pero aquí hay que tomar en consideración que esta problemática debe atender también las narrativas de las personas que viven y resisten al turismo. Entonces, en ese sentido, pues no basta con tener un discurso donde se mencionen esta inclusión, sino que se lleve a la práctica
dentro de los programas que impulsa el sector turístico en el caso de México. Ante esta situación, pues debemos de reconocer para quién se hace el turismo, si es para los turistas, si es para los residentes, o si realmente se está realizando un proceso armónico que tienda hacia las potencialidades de lo sostenible o de lo sustentable, ¿no? Apuntalando esta situación a los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, para lo cual pues se menciona que transformar el patrimonio en mercancía puede implicar que quienes lo habitan se conviertan en espectadores o visitantes forzados, haciendo alusión que en ocasiones no se toma en cuenta el punto de vista de las comunidades receptoras o de los locales, sino que se rescatan estas visiones neoliberales y capitalistas de explotación y de la obtención de capitales particularmente de carácter económico. Ante esta situación, pues tenemos el ejemplo de el patrimonio de la humanidad otorgado por la UNESCO, donde tenemos que en el caso de México, pues es uno de los 7 países con mayor número de registros a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y otros países, en el cual pues se tiene un registro de 35 sitios inscritos que pues obviamente se dividen en 27 de carácter cultural, 6 naturales y 2 mixtos. Aquí en esta tabla enlisto solamente 10 de los cuales pues hacen alusión a este crisol y esta biodiversidad que tiene el caso de México, y que también referencia cómo se han ido incorporando los destinos y cómo se han incorporado estos recursos patrimoniales a la lista de la UNESCO, ¿no? Y los cuales tienen esta potencialidad de vigentes dentro de este resguardo, el cual dio sus inicios en el año de 1978, que es cuando se tienen los primeros listados, aludiendo a destinos como lo es Estados Unidos, Alemania, Ecuador, entre otros tantos, y que se han ido sumando con el paso de los años. Particularmente en el caso de México, pues tenemos este programa de política pública que se llama Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, en el cual pues están registradas 10 ciudades. De estas 10, 8 hacen referencia a capitales de estados de la República o de entidades federativas dentro de esta nación, y particularmente el caso de San Miguel de Allende y de Tlacotalpan, en el caso de Veracruz, pues son municipios de las entidades federativas, motivo por el cual pues habla de la grandeza patrimonial que tienen estos destinos, y que obviamente pues hablan también de cómo se ha utilizado el turismo como un recurso para incentivar el desarrollo y el progreso dentro de estos destinos. El otro de los programas sobre los cuales voy a hablar es el de Pueblos Mágicos, que también es un programa de política pública de carácter federal, el cual pues menciona que los pueblos mágicos son aquellas localidades que tienen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que se emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Ante este sentido, pues existe mucha controversia en torno a qué municipios de las entidades federativas están adentrándose dentro de esta dinámica de la política turística, porque tenemos el caso que en el año 2022 existían 132 pueblos mágicos, y actualmente en el año 2025 pues ya existe un registro de 177 municipios que tienen esta categoría o esta distinción, motivo por el cual pues obviamente nos hace referencia a qué criterios están utilizando para realmente identificar si el programa está apuntalando hacia el resguardo, la conservación del patrimonio, o si lleva unas tendencias de trasfondo vinculadas con la captación de recursos de carácter económico, dejando de lado los beneficios para las comunidades receptoras. Entonces existe un proceso de transformación de los mismos espacios para que sean acondicionados para el turismo, pero en carácter de que no, y a quién está beneficiando en este sentido. Particularmente yo me voy a enfocar en el caso de San Miguel de Allende, que es una de las ciudades patrimonio mundial. Perdóname, Luis, no sé si nos quedamos en contextualización. Nosotros no vemos las filminas que van avanzando. No sé si vos las estás avanzando. Sí, yo sí las estoy avanzando. Pero... me imaginé, pero no sabía cómo interrumpirte, perdón. Una disculpa, igual les puedo también pasar la presentación para aquellos que no lo han podido visualizar. Desconozco el por qué no se está presentando de forma correcta. Voy a hacer un nuevo intento. Si es necesario, la podemos enviar y la pasamos nosotros.
Bueno, pero no sé qué tanto tiempo también tengamos para, pues, como para realizar esta acción, ¿no? Entonces, ustedes me indican si la ven. Estamos en el programa de Pueblos Mágicos. Sí. Ok, bueno, no sé si ya se cambia. Sí. Ok, bueno, una disculpa de antemano, pero bueno, yo como les comentaba, me voy a enfocar en el caso de San Miguel de Allende, que es una de las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad. En este caso, pues San Miguel de Allende, digamos, voy a hacer un breve contexto histórico para que podamos comprender la cuestión de la política turística. Este fue fundado en el año de 1542, donde pues obviamente existía carencia de infraestructura, carencia de servicios, pero a partir de la cercanía que tenía con el estado de Zacatecas y a la extracción del mineral o de la plata en ese sentido, pues alcanzó un auge, ¿no? Digamos, para que en el año de 1826 ya se le condecorara como ciudad por parte de la entidad, y esto refiriera pues también la llegada o a la recomposición demográfica, ¿no? Y la reconsideración de la infraestructura y la inversión dentro de ese sentido, para lo cual también al término de la Segunda Guerra Mundial pues existe esta llegada de personas, particularmente de veteranos de guerra o de jubilados, que llegan a San Miguel de Allende y se instalan como parte de una reapropiación del territorio en busca de mejores condiciones de vida y una mejor calidad de vida, para lo cual pues en el año de 1950 San Miguel de Allende pues ya cobra esta importancia dentro del sector turístico, particularmente porque existe una composición o una corriente en donde llegan pues particularmente muralistas muy importantes para el caso de México, y que tiene, digamos, un atractivo para estas personas o para este tipo de población. En el año 2002, San Miguel de Allende pues, fue condecorado con el programa de Pueblos Mágicos. Este programa de Pueblos Mágicos se inició en el año 2001 con el sexenio del presidente Fox. Entonces, digamos, en el año 2002, pues San Miguel de Allende obtiene esta condecoración, y ya para el año de 2009, pues obtiene la condecoración como una ciudad patrimonio de la humanidad, motivo por el cual se le revoca el nombramiento de pueblo mágico, y digamos con el paso de los años pues va recobrando este auge, esta importancia, y se va creando este imaginario en torno a un destino que digamos que confiere no solamente el crecimiento económico y la grandeza de su arquitectura y digamos de su historia, sino que también ya se presentan otro tipo de formas de violencia, entre ellas la desigualdad, la exclusión y la gentrificación. Aquí les estoy mostrando un mapa donde, digamos, está, digamos, dividido en cuanto a cuadrantes la distribución de los recursos turísticos que tiene la zona centro. Particularmente la zona centro pues se encuentra resguardado bajo esta dinámica, pero digamos en la parte alejada de la zona centro pues está generando un cambio dentro del uso del suelo, donde pues ya se están, digamos, construyendo unidades habitacionales, unidades residenciales, que particularmente están permitiendo también que otro tipo de personas, particularmente con un poder adquisitivo más elevado, pues puedan captar este tipo de espacios, puesto que existe una plusvalía dentro del mismo espacio, donde la renta y donde la venta de los predios, de los espacios, pues está particularmente creciendo y ya se está cotizando en dólares, motivo por el cual pues está dando como resultado que las personas, particularmente las comunidades receptoras o los locales, busquen nuevas alternativas para habitar no solamente la ciudad en el punto del centro o en el corazón, como se menciona, sino que están buscando nuevas que puedan solventar a través de los gastos, pues digamos, un modo de vida más más light, si así lo queremos ver, porque particularmente la zona centro pues ya es un turismo de lujo, si así lo queremos ver. Dentro de este mapa también que fue descargado o fue capturado a partir del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, podemos ver los servicios de alojamiento temporal en el caso de San Miguel de Allende, y podemos identificar cómo ha crecido con el paso de los años, y particularmente en el cambio en el uso del suelo y de la modificación de las formas de habitar la ciudad, ¿no? En ese sentido, pues también ya entra mucho esta situación en donde entra el servicio de Airbnb y donde no existe un regulamiento de las formas en las cuales pues se puede tener algún tipo de alojamiento, y que de una u otra forma también está elevando los precios de este alojamiento, motivo por el cual las personas, llámese turistas o llámese visitantes, no llegan a pernoctar en ocasiones dentro de la zona debido a los costos, ¿no? Y que está teniendo una incidencia dentro
esta dinámica social. En las problemáticas de trasfondo, pues encontramos esta parte de las políticas públicas que tienden a beneficiar a la iniciativa privada, a lo que son los empresarios, o particularmente en el caso de San Miguel de Allende, a lo que son a los nuevos residentes o a los nuevos colonizadores, mediante el cual pues obviamente existe un proceso de turistificación, de adaptación del espacio para la captación o la llegada de los turistas y de los visitantes, para lo cual pues también existe un proceso de estratificación de clases, particularmente de carácter vertical, en el cual pues las personas adquieren una posición de acuerdo a su capital económico o a su poder adquisitivo, ¿no? Entonces entendemos que pues existe una composición en donde los que más tienen lo que son los extranjeros y las personas que se han tenido o que han tenido que emigrar a otros espacios, particularmente del municipio o incluso algunos otros municipios de Guanajuato, para poder solventar las necesidades que requiere, pues digamos, su vida diaria. Entendemos que existe un proceso de migración a la inversa, donde ya existe una selección particular con poder adquisitivo elevado que encuentran en San Miguel de Allende una alternativa de confiere una serie de confortabilidad, ¿no?, en relación a todo lo que les puede ofrecer, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde otros aspectos. Existe un proceso de gentrificación y de nuevas ciudadanías ante la posición del tejido social, donde se incorporan personas particularmente estadounidenses, canadienses y de algunos otros países de Europa que se instalan dentro de esta dinámica y que están de una u otra forma alterando también la parte identitaria de los sanmiguelenses. Aquí en este caso pues encontramos algunas representaciones de desigualdad, esto a partir del acercamiento que tuvimos y la aplicación de instrumentos de investigación, en donde pues encontramos diferentes formas de violencia o de desigualdad. Estas pueden ser exclusión, autoexclusión, explotación, xenofobia, segregación, clasismo, y que particularmente habla sobre una dinámica que ha sido idealizada por parte del discurso político o de los propios gobernantes y que no necesariamente se le ha dado causa o se le está atendiendo a través de estas políticas, sino que se ha invisibilizado, incluso se ha naturalizado por parte de los mismos locatarios o de los mismos residentes. Entonces hablamos de una dinámica que se encuentra en un proceso de choque, ¿no?, entre los que llegan, los que se van, los que resisten, pero al final de cuentas atendemos a una dinámica que habla sobre los procesos de desigualdad, no solamente socioeconómica, sino que también están influgiendo en la forma en la cómo ellos o los sanmiguelenses se conciben o se definen en la cuestión identitaria. Dentro del discurso del desarrollo turístico, pues mencionamos que opera con un proceso legitimador, que también incluye lo simbólico, y esto se debe a que pone énfasis en el crecimiento económico y la visibilidad cultural a partir también de la concientización, pero que poco se ve en la redistribución social de estas políticas o de cómo las políticas podrían estar apoyando a las personas que están resistiendo dentro de este caso, en el caso de San Miguel de Allende. Aludimos a que la desigualdad se vuelve más sofisticada, no solo existe una exclusión de carácter físico, sino también de carácter simbólico, refiriendo a que quienes no encajan dentro de esta estética turística pues quedan fuera de esta representación, aludiendo a los procesos de gentrificación, ¿no?, en donde son expulsados los locatarios a otras periferias, digamos, de la ciudad, y entran otras personas con otro tipo de perfil, ¿no? Digamos, ya existe un proceso de sofisticación del mismo destino turístico y referenciándolo o catalogándolo como parte de un imaginario. Como parte de las conclusiones, pues refiero que en América Latina y particularmente en el caso de México, los centros patrimoniales se vuelven espacios de consumo de élites que van más allá de lo que los habitantes pueden referir. La actividad turística produce y reproduce las desigualdades en sus diferentes categorías, motivo por el cual, en el caso de los locatarios, llegan a invisibilizar el que se están realizando este tipo de malas prácticas por parte de las mismas personas que residen en San Miguel de Allende, pero también de los turistas y de los visitantes, incluso del turismo de segundas residencias. Entonces aquí los actores toman posición dentro de un extracto de carácter vertical, como lo mencionaba, y existe una cortina mediática para vender y rentar el corazón de México. El corazón de México, este es un eslogan que utiliza, digamos, el destino turístico y que hace referencia a toda esta grandeza que puede tener el destino, pero que también utiliza imágenes o utiliza algunas otras tradiciones dentro del colectivo ideológico y cosmogónico de territorio nacional, pero que se implantan dentro de una estructura particularmente delimitada territorialmente e ideológicamente. Como parte de las propuestas, pues yo menciono el de asegurar que los proyectos
que se financian con programas federales cuenten con mecanismos formales de consulta y participación de la comunidad y no solo de las autoridades o de las empresas, sino que exista un consenso entre estas tres partes o entre estos tres sectores para que puedan apuntalar hacia el desarrollo, digamos, de carácter equitativo, donde obviamente pues exista un proceso de equidad, ¿no? No solo de igualdad, sino de equidad. Crear un sistema de indicadores, esto permitiría pues medir el desplazamiento de los residentes, el cambio en el uso de suelo, costos de vivienda, nuevas dinámicas de empleo turístico versus el empleo local, la percepción de la pérdida de la identidad, entre otras tantas cuestiones, y estos datos pues servirían para ajustar las políticas y evitar la conservación patrimonial. Y para el caso de las ciudades patrimonio, como entra el caso de Guanajuato, Puebla y Oaxaca, pues se debe definir una política urbana y programas específicos que se adapten a la realidad del contexto, esto a través de estrategias nacionales que aludan a un enfoque social y de respeto de los derechos humanos y al desarrollo justo y equilibrado entre individuos y comunidades de las diferentes regiones o localidades que conforman a este destino. Entonces aquí ya nada más la pregunta que yo les dejo es si en el caso de las ciudades patrimonio o donde se están implantando este tipo de políticas públicas, esto es un panorama idílico, puesto que en el supuesto de la Organización de las Naciones Unidas o de la ONU Turismo en este caso, pues alude a que el turismo pues trae progreso a las comunidades al ser uno de los sectores preponderantes de la economía mundial, puesto que encierra también el poder inmenso de tener puentes entre culturas, generar nuevas oportunidades y promover el desarrollo sostenible. Esto en el ideal, ¿no? Pero en la realidad, pues es algo completamente diferente y que al final del día las políticas turísticas, las instituciones y las autoridades en conjunto con el sector privado y con la ciudadanía, pues debería de estar en un proceso en el cual pues estén reevaluando estas políticas y ver qué ajustes requieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa sería mi participación, les agradezco y aquí les dejo pues mi correo electrónico por si llegan a tener alguna duda o algún comentario, incluso el poder compartirles la presentación por si les fuera de utilidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis. ¿Vas a compartir vos, Constanza, o va a compartir directamente? Ahora le tocaría al segundo expositor, que serían Leiva Romero y López Aguado, siguiendo la lista, que están Airbnb y la producción del espacio turístico de Mazatlán. Que yo no tengo la ponencia. Sí, buenos días desde México, buenas tardes allá en Argentina. Un saludo a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Miren, yo tengo aquí una presentación, voy a ver si me permite, si no, pues se las comparto. Un momentito. Nada más ponerla así en pantalla completa. A ver. Me comentan ahí si ya se compartió, por favor. O si no se mira. Sí, ahí se compartió. Ok. Bueno, pues miren, primero agradecer el espacio, ¿no? Y la oportunidad de aquí de presentar pues este trabajo. Les comento, pues como autores, ¿no? Venimos pues yo, su servidor Leiva Romero y López Aguado, que no pudo estar el día de hoy. Él es un alumno que tengo en ingeniería y que le interesó pues apoyarme con este trabajo. Me pareció justo agregarlo, ya que pues es un trabajo que realizamos hace un par de meses, pues ya está terminado. Y me sirvió de apoyo en algunas cuestiones técnicas, ¿no? Pero bueno, este trabajo sobre Airbnb ya tenía yo algo de tiempo pensando, ¿no? Ya ven que estas plataformas digitales pues han presentado externalidades o problemas en muchas partes. Hay estudios ya en Europa y se están empezando a ver, creo, también en América Latina.
sobre cómo la economía colaborativa le llaman, ¿no? Y cómo se va insertando por medio de el uso de plataformas digitales, así como va generando oportunidades de negocio para muchas personas, pues también se convierte a veces en un problema, ¿no? Y ahorita lo comentaba aquí el compañero de pues digo, va de la mano quizá con cuestiones como la gentrificación y cómo se van insertando y falta parte ahí de la regulación, ¿no? Por parte de las autoridades. Entonces les comento, mi presentación es, pues creo que es algo breve, ¿no? Pero bueno, la ciudad de Mazatlán, yo creo, di por hecho que pues es muy conocida, es un puerto aquí en México que está pues en el norte, en el estado de Sinaloa. Omití poner un mapa o algo así, pues di por hecho que ya era pues un destino muy conocido, muy famoso, ¿no? Pero Mazatlán se volvió un destino turístico por ahí de los años 40, en el siglo XX. Antes de esto, pues era pues un puerto de altura, pero enfocado a otro tipo de actividades económicas, ¿no? Por muchos años la minería, el comercio, y de repente entraron estas dinámicas, ¿no? Donde empezó a llegar mucha gente de otros países, del mismo de México, pues. Y debido a este cambio, ¿no? O esta reconversión ahí en la cuestión económica, se da una expansión turística que fue transformando toda la ciudad, todo el desarrollo urbano. Se hizo un malecón, que es un espacio muy recurrido, ¿no? Por los turistas. Y en los últimos años emerge, pues, la plataforma esta de Airbnb, entre otras, ¿no? Hay otras, pero creo que esta es la que se ha insertado con mayor éxito. Y consideramos para este trabajo, para este estudio, pues que se convierte en un actor, ¿no? Un actor muy importante que va redefiniendo lo que es la producción del espacio turístico. Y pues tratamos de analizar qué impacto tiene la ciudad de Mazatlán en el puerto a través de un enfoque teórico que ya hemos abordado en otros trabajos del francés Henri Lefebvre, que se utilizan mucho para cuestiones urbanas o temas ahorita de desigualdad, que comentaban un poquito entre muchos otros autores, ¿no? Pero a mí me parecía interesante retomar esta propuesta de Henri Lefebvre, un concepto que él maneja por ahí a mediados de los 70s, de lo que es la producción del espacio social, ¿no? O la producción social del espacio. Entonces, ¿cómo podíamos retomar esta parte para analizar lo que estaba sucediendo con las plataformas digitales y básicamente, pues, su influencia, su impacto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues, como ya les comentaba, ver esa influencia de Airbnb en la producción del espacio turístico en Mazatlán y considerar qué relación tiene con el desarrollo urbano, con la regulación local, que es un tema que se ha atendido aquí en Sinaloa, aquí en México, no en todos los estados, pero en Sinaloa sí hay un antecedente de esto, aunque quedan temas pendientes que ahorita los vamos a comentar, y las transformaciones en los usos del espacio, que también es algo muy interesante de cómo se ha dado por temas culturales o por cuestiones ya incluso de competencia, ¿no? Con otros sectores que vamos a ir comentando. Y respecto al marco teórico les comentaba, Lefebvre, pues un autor muy recurrido, ¿no? Para cuestiones que es más lo que yo he trabajado, cuestiones urbanas, pero sí, pues hay ciertas inquietudes, ¿no? Por las cuestiones turísticas, que es lo que trabajamos acá. Y básicamente, aunque las propuestas del Lefebvre pues suelen ser rebuscadas, ¿no? Algo complejas, pero básicamente él nos plantea 3 dimensiones del espacio, partiendo de lo que es el espacio concebido,
que engloba todo lo que son leyes, planeación urbana, normatividad, la parte técnica. Esa parte técnica donde entran los especialistas, los que administran el espacio, el territorio, los que toman decisiones, ¿no? Que a veces son más políticas las decisiones que técnicas, pero va dentro de eso, ¿no? Lo que sería la otra dimensión del espacio percibido en cuanto a infraestructura, edificios, usos materiales, la parte física, la parte tangible, ¿no? Lo material y cómo se va transformando esa parte de los usos, ¿no? Que ahorita les comentaba. Y la otra dimensión sería en cuanto al espacio vivido, cuestiones de que por ahí en el trabajo pasado también comentaban algo sobre representaciones, ¿no? La percepción que se tiene del espacio, imaginario, significados turísticos, cómo pues en la mente, ¿no? Del turista o de quienes habitan ahí, nosotros tenemos una idea de lo que representan ciertos espacios, ¿no? Y cómo estas representaciones van cambiando con el tiempo, ¿no? No es algo fijo, ¿no? Entonces, aquí para el desarrollo de este trabajo, pues estuvimos considerando hacer un análisis, ¿no? Ya que recabamos todos los datos, ahorita les voy a hablar de eso, de los datos o las fuentes que utilizamos, y para hacer un análisis... José. Mande. ¿Me escuchás? Disculpa. Sí. Te quedan 5 minutos. Te aviso por si querés ir un poquito más rápido para no avisarte tan sobre la hora. Disculpa la interrupción. Pero quedan 5 minutos. Ok. No, muy bien. Pero sí está avanzando la presentación, ¿verdad? Sí, intenté decirte hace un ratito que decía objetivo y pensé que no ibas avanzando, pero justo cambió. Gracias. No, de acuerdo. Voy un poquito más rapidito. Gracias. Bueno, les decía, eso es en cuanto a la parte del análisis, y en la cuestión metodológica tenemos el uso de actas de cabildo, revisamos la legislación, regulaciones, obviamente pues algo ahí de bibliografía, y tenemos una propuesta que creo que es parte también de lo interesante del trabajo, donde utilizamos una técnica de web scraping, que es básicamente así como hacer un pequeño bot que va a estar navegando por internet y va a extraer registros, en este caso del sitio de Airbnb, ¿no? Entonces, sacamos muchos datos, ¿no? Alrededor de 4,000 registros más o menos. Lo metimos en una base de datos, hicimos un análisis con un código ahí en Python, y la mayor parte de los datos que utilizamos tiene que ver con alojamiento o el tipo de alojamiento, porque son diferentes categorías dentro de lo que ofrece Airbnb, de precio, ubicación y evaluaciones y reseñas de los usuarios, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha sucedido en Mazatlán los últimos años y cómo ha impactado esta parte del Airbnb? Pues se ha tenido un crecimiento del turismo residencial, ¿no? E inmobiliario. La contraparte pues sería la hotelería tradicional, o ese sector, ¿no? de hoteles que pues todos conocemos y pues te rentan así por noche, y que muchas veces pagas para tener todo incluido dentro del hotel. Tienes acceso a restaurantes, albercas, gimnasios, etcétera, muchas amenidades. Pero en los últimos años se está dando también una verticalización del espacio, o sea, se crean torres para departamentos, para condominios, porque es más rentable para quienes invierten en esto, pues aprovechar más el espacio y tener más departamentos o condominios para rentar, ¿no? Y debido a esto, una de las problemáticas que detectamos hicimos un mapeo. No puse los mapas aquí porque nos llevaría más tiempo, pero hicimos un mapeo sobre colonias y suburbios para ir identificando dónde se daban más problemas y cómo se iba concentrando el Airbnb, ¿no? En estos espacios. Desde colapso del sistema de agua, de drenaje, colapso en las calles, tema de vialidades, de espacios de estacionamiento, etcétera, porque pues ciertas partes de la ciudad no estaban planeadas para que llegara
toda esta gente a consumir, ¿no? Estos servicios del Airbnb, y pues se va intensificando esta dinámica de promover el uso habitacional turístico. Aquí les pongo así un esquema así rapidito, en qué lugares se ha concentrado más, ¿no? Esto del alojamiento, les digo, de Marina, de Mazatlán, Zona Dorada y Centro, son lugares ya, colonias viejas, ¿no? Y en las que apenas está viendo un crecimiento, no sé, Cerrito Resort, Villa Galaxia, todo eso, son lugares más recientes. Pero se está viendo también ahí un alto concentramiento de estos alojamientos. Principales hallazgos, pues mayor concentración, como les decía, en lugares que ya estaban consolidados con la hotelería tradicional. Y algo interesante que hay que decir, que tiene que ver un factor ahí cultural, predominan los alojamientos completos. Ya ven que estas plataformas te pueden rentar un uso compartido, o de repente una habitación, tipo así como los hostales, ¿no? Que se utilizan en Europa, pero quizá por la cultura que tenemos en Latinoamérica o aquí en México, la gente prefiere tener su residencia o su condominio aparte, ¿no? Para ellos, sin compartirlo, aunque se reduzca el costo, no importa, o sea, pagamos un poquito más, pero tenemos el alojamiento para nosotros. Y se va dando, como ya les comentaba, una expansión hacia zonas residenciales que no fueron planeadas, porque hay un plan de desarrollo municipal, pero no fueron planeadas para que llegaran este tipo de servicios, ¿no? Y también, como ya les comentaba, se afecta o se da una saturación de lo que son los servicios públicos por esa presión a una infraestructura que no fue planeada para eso. Y en cuanto a las representaciones, aquí es bien interesante ver, hicimos un análisis, como les decía, de todos los registros que obtuvimos de la plataforma de Airbnb, y revisamos reseñas, revisamos comentarios positivos, negativos, etcétera, sobre cómo unos comentarios rescatan básicamente cosas muy parecidas, ¿no? A lo que ofrece la hotelería tradicional, pero en los negativos sí hay una disparidad. Se habla de ruido porque están en colonias, o el tema de drenaje, de agua potable, que son lugares de repente sucios, el tema de inseguridad, y se va redefiniendo, esta idea, ¿no? Que tenemos para tener acceso, ¿no? A un espacio turístico. Y una cuestión, por ejemplo, si ustedes entran a la plataforma de Airbnb, yo creo que la mayoría lo hemos usado en alguna ocasión, te aparecen los alojamientos, y de repente aquí, para el caso de Mazatlán, ¿no? Está la foto del condominio, las amenidades, que alguna alberca compartida, algo así, y tiendas de conveniencia que están cerca, porque ahí no te van a ofrecer los servicios que te dan el hotel, los restaurantes y todo eso, ¿no? Entonces, cuestiones ahí curiosas que si vamos a un hotel, pues no, seguramente no vamos a considerar, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, les comento pues aquí llega Airbnb a Mazatlán, va transformando cómo se produce el espacio turístico. Se generan estas tensiones entre economía colaborativa y la hotelería tradicional. Y un punto muy, muy importante que ya les señalaba, se tiene que poner más el foco en la regulación. En Sinaloa, hace ya algunos años, se llegó a un acuerdo por el gobierno del estado y la plataforma de Airbnb de cobrar un 3% de impuesto que se paga aquí al estado cuando ellos venden este servicio de alojamiento en la plataforma, ¿no? Pero hay temas pendientes. Hay temas pendientes en cuestiones de licencias, permisos de protección civil para evitar algún siniestro, seguros de gastos médicos, igual por si les sucede algo a quienes están alojados, que de repente no se han resuelto, y a veces vemos en las noticias, ¿no? Que rentan estos lugares para hacer eventos públicos o fiestas sin contar con los permisos para eso, ¿no? Entonces hay temas ahí todavía muy, muy pendientes en cuanto a esa cuestión. Y pues considerar, ¿no?
que a la hora de planear una ciudad o una ciudad turística, en este caso, pues ver esos impactos sociales, ¿no? Y cómo el turismo digital hoy en día, pues está generando estas externalidades que pues habría que ver la manera de reducirlas, ¿no? Entonces agradecerles el espacio de nuevo y pues ahí estamos a la orden, les dejo mi contacto para lo que ahí no sé, podamos colaborar y pues agradecerles la atención. Muchísimas gracias. Aprovechamos para recordar mientras se prepara el siguiente expositor, Aguirre Pacheco, que pueden, quienes no estén todavía en la red de Argentina de Estudios en Turismo, pueden contactarse y sumarse mediante el mail, y que no olviden el chat, tienen un mensaje fijado de no olviden inscribirse mediante el formulario, porque estamos elaborando unas bases de datos para no solo mandar constancias de participación de las jornadas, sino también para que les lleguen los envíos que hacemos desde la red. Gracias. Bien. ¿Me podrían, por favor, pasar la presentación? Porque al final desde la computadora no pude reiniciar la aplicación. Me ocupo yo de pasarte la presentación, Vanessa, entonces me vas avisando. Sí. Bueno. Bueno, el tema que hoy les presento es la configuración territorial de de las prácticas turísticas en ambientes isleños, el caso de la isla Paulino y la isla Santiago Oeste. Bueno, me presento, yo soy profesora de Geografía, becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, y estoy en un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de La Plata que trata sobre las transformaciones territoriales en los puertos estuariales a partir de la reconversión de la década de los 90, el caso del Puerto de La Plata. Y es a raíz de eso que se desprende esta investigación que realizo en cómo las infraestructuras portuarias, las dinámicas naturales y demás actividades antrópicas fueron actuando a lo largo del tiempo sobre estas dos islas que pertenecen al hinterland del Puerto de La Plata. Siguiente. Bueno, como objetivo me planteé identificar y analizar las transformaciones territoriales en torno a las prácticas turísticas de la isla Paulino y en la isla Santiago Oeste. Para esto utilicé un método cualitativo donde fui intercalando tanto técnicas de análisis documental como espacial a partir del análisis de imágenes satelitales y de cartografía temática, como también hemos estado analizando fotografías aéreas que había disponible desde el año 36 de esta área de estudio. Siguiente. Bueno, acá podemos observar que previo a transformarse en dos islas, ¿sí? Era toda una ensenada que se llamaba la ensenada Barragán. Para los que no son de Argentina, esto está en Buenos Aires, en la zona sur de Buenos Aires específicamente. En la imagen que tenemos hacia la derecha o izquierda, depende de dónde estén, podemos ver cómo fue evolucionando a lo largo de los años desde 1700 a la actualidad, la más reciente, que es la que figura abajo de todo, del año 1900, más o menos. Bueno, cuando surge el Puerto de La Plata, en el año 1883, se comienza su construcción, ¿sí? Y se hace la apertura de un canal de acceso en esta misma ensenada. Siguiente, por favor. Se hace una incisión, se hace la apertura del canal, y lo que era una sola isla, ¿sí? Toda esa área de estudio que vemos ahí, era la isla Santiago. Queda dividida por el acceso, ¿sí? Y de un lado es Santiago Este, que es la color naranjita, y la amarilla toma ese sector de la isla, que es la Santiago Este, Isla Paulino. Se llama así porque su primer poblador se llamaba Paulino Pagani y fue el quien inauguró el primer recreo turístico en la isla,
que a su vez la relación estrecha que tiene con el puerto es que este Paulino Pagani era un capataz del mismo, ¿sí? La isla Paulino va a pertenecer lo que es al partido de Berisso, la isla Santiago pertenece al partido de Ensenada, ambas están en la jurisdicción portuaria, al norte van a estar limitando todo lo que es el estuario del Río de la Plata, al sur con el río Santiago, que forma todo ese delta que se puede observar ahí entre el canal de acceso y las aguas que circundan hacia el sur. La isla Paulino va a estar limitando con el canal Sunda, que está ahí delimitado. Bien, siguiente. Bueno, a partir del año 90 se crea el Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata y a su vez se da pie a un plan director que incluye determinadas infraestructuras portuarias que van a ir impactando en las islas. El impacto se va a ver, que lo vamos a estar desarrollando a lo largo de esta presentación, más sobre una isla que en la otra. Entre esas obras importantes que se fueron dando a partir del 2000 hasta la actualidad y que aún sigue habiendo una seguidilla de pequeñas obras, ¿sí? Podemos determinar que las más importantes que se relacionan con las actividades turísticas son la escollera sudeste, que es la imagen que vemos en el margen superior, hacia arriba, el dragado constante que se realiza por una cuestión de seguridad y de navegabilidad, pero que también eso no solamente beneficia a los grandes buques que ingresan al puerto, sino también a las pequeñas embarcaciones que realizan actividades entre ambas islas, y el camino de acceso hacia la playa de la misma. Siguiente. Estas infraestructuras, ¿sí?, no solamente modifican por sí sola la isla, sino que también a raíz de las distintas dinámicas que se producen naturales, los pulsos naturales de las mareas, ¿sí? Esta isla va a actuar como una barrera en el cual permitió que con el paso de los años se acumulen sedimentos y hace que la superficie de la isla Paulino comience a expandirse y aumentar su tamaño, ¿sí? No solamente tenemos playas, sino que su tamaño real comienza a aumentar. Hay estudios que se han realizado dentro del proyecto de investigación que dan cuenta tanto, por un lado, del crecimiento, ¿sí?, de la isla, y otro, el retroceso en algunas áreas por otras cuestiones. Y esta acumulación ha permitido que no solamente haya playas, sino que también se crean nuevos ambientes, humedales costeros, ¿sí? Toda esa área de vegetación son humedales costeros que se han dado en el lugar, y la escollera sudeste también permite que ciertas especies comiencen a estar en un nuevo ecosistema, lo cual va a dar beneficio a que se intensifique aún más la pesca. Siguiente. No solamente esa expansión, ¿sí?, el crecimiento de la isla, permitió también la expansión de los campings que se encuentran en ese sector, que son dos, Paraíso Perdido y Dos Islas, que con el paso de los años, desde el 2004, donde ellos aparecen, hasta la actualidad, han ido aumentando el perímetro de su camping, ¿sí? Esta forma que ellos han digamos, aprovechado, ¿sí?, han puesto más áreas de recreación, en el sentido que también pueden tener más camping y también más áreas para acampe. Siguiente, por favor. Y que esa área, justamente, por la cercanía que tiene a la escollera, va a beneficiar a todos los pescadores que se conglomeran ahí en la escollera, ¿sí? Porque al haber más especies, y también otro de los factores que influyen, que por ahí no lo mencioné en mi trabajo, es que al estar el Puerto de la Plata, también ha generado que las aguas de lastre de los buques traigan otras especies que van a ser el alimento, por ejemplo, de un pez típico, que es la boga o el dorado,
¿sí? En este caso, la especie que ha sido invasora, no nativa, es el mejillón dorado, que es el principal alimento de las bogas. Por eso es que en los últimos años la pesca de estas especies se ha intensificado aún más y ha beneficiado no solamente tanto para la pesca deportiva, sino también para la misma pesca de personas que lo hacen como una forma de recreativa o de ocio, y que son, digamos, principalmente hombres que van a venir de toda la región metropolitana. Y son ellos quienes van a hacer uso de esos 2 campings que se encuentran cercanos a la Escollera, que es el área norte de la isla Paulina. Siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen satelital del 2015 y una del 2022. En una vemos cómo están, digamos, como más espaciados, ¿sí? Dentro del mismo camping se encuentran más distribuidos en todo el sector, y en la del 2022, ¿sí? Ya es como que comienzan a delimitar ciertas parcelas y van haciendo uso también y apropiación de ese espacio. Una de las formas que ellos también tenían como de agrandar su camping era a través de gomones, ¿sí? Y de llantas, de cubiertas de neumáticos, comenzaban cada vez a estirarlo más. A medida que la isla iba creciendo, ellos iban instalando más de estos neumáticos como una forma de apropiación de esas tierras. Siguiente, por favor. Como les decía anteriormente, el camino de acceso a la playa permite el disfrute y realizar tareas deportivas y recreativas en toda la isla, en toda la playa, perdón. Y una de las características que tiene esta playa, que es una de las más extensas que hay en el estuario del Río de la Plata, donde no solamente es en extensión, sino en cuanto a lo que es tan limpia, ¿sí? Y las características propias de la arena, que son las más blancas que están en el estuario. Por lo general son marrones y siempre tienen algún tipo de contaminación que trae la misma marea. Siguiente. Bueno, ahora, pensando en lo que es la isla Santiago Oeste, en la isla Santiago Oeste simplemente lo que se puede encontrar ahí es un club, el Club de los Isleños, que es como aquella construcción más representativa respecto a la conglomeración tanto para actividades deportivas, actividades locales que se realizan en la misma, o algunas actividades también relacionadas al turismo cultural. Tenemos un pequeño espacio cerca de la Prefectura Naval, donde lo utilizan para realizar pesca, y algunos espacios donde sí hay playa, donde se realizan en el último tiempo, se empezó a ver más reuniones del tipo concientización ambiental con grupos de extensión de la Universidad Nacional de La Plata, que utilizan ese espacio con cuestiones respecto al cuidado y a la concientización de los humedales y del ambiente en general. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar, lo que podemos dar cuenta hasta el momento de la investigación, siendo que las Islas Santiago no ha sido tan estudiada dentro de nuestro proyecto de investigación, sino que estamos comenzando a hacer la comparación, podemos determinar que tanto las dinámicas naturales, ¿sí?, de la deriva continental que se produce el cambio a través de la construcción de la escollera sudeste y que permite el acrecentamiento de la isla, o las actividades antrópicas como las del puerto, porque son propias estructuras del puerto que las utiliza por su seguridad y navegabilidad del canal de acceso, y a su vez impactan de esta manera en las islas. Una de ellas es la que más se desarrolló en cuestiones turísticas, no solamente el sector norte, perdón que no lo mencioné, sino la parte del embarcadero, que es la zona central, donde también tenemos otros tipos de alojamientos, pero que son más para las familias, ¿sí? Podemos dar cuenta cómo la población local ha sabido adaptarse a los cambios que se fueron dando en las mismas. También podemos identificar de que el turismo recreativo y de ocio no es un turismo de otro tipo, sino más que nada esta categoría va a cumplir un rol esencial dentro de las prácticas turísticas y sociales de la isla, entendiendo que las prácticas turísticas son prácticas sociales, ¿sí? Y podemos ver cómo se han ido apropiando del espacio, haciendo uso de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que ellos podían brindar, y van determinando distintas formas de habitarlo. El sistema turístico de la isla Paulino va a estar mucho más desarrollada porque desde sus inicios, su primer poblador ha creado un recreo
Si bien ha tenido altos y bajos a lo largo de la historia, desde el año 1890 a la actualidad, tiene un sistema de turístico más consolidado que lo que es la Isla Santiago, que no ha sido creada ni pensada para eso. Si bien existe una política pública que es la de los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires y la Isla Santiago se encuentra incorporada, hasta el momento no ha habido un desarrollo de por sí del turismo para beneficio de la isla. Y por último, bueno, podemos decir que también estas actividades turísticas, más que nada en la Isla Paulino, han dado lugar a que surjan nuevos actores, tanto públicos como privados, donde van a estar interviniendo la isla de acuerdo a sus propios intereses, porque el desarrollo local del turismo en la Isla Paulino no es de la misma forma, o mejor dicho, no es homogéneo en toda su extensión. Se concentra en el norte y se concentra en el centro y está orientado a distintos tipos de turistas que van llegando a la isla. Siguiente, por favor. Bueno, acá para mostrarles, tenemos uno de los mapas que nos va a estar mostrando la concentración de los alojamientos, como les había mencionado, los campings que están en la zona norte, y después otras construcciones de alojamientos como camping, casas quinta y pensiones que están en el centro de la isla. Y podemos ver un desarrollo de los distintos senderos, tanto los de uso público como los propios senderos que fueron generando los locales de la isla. Siguiente, por favor. Bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Vanessa. Por último, le vamos a dar lugar a la presentación de Constanza y con eso cerramos y damos lugar a las preguntas y como hicimos en el bloque de la mañana. El trabajo de Constanza Tomé se llama La turistificación de patrimonios territoriales de América del Sur con reconocimiento mundial, comparables con la quebrada Humahuaca, Jujuy, Argentina. Todo tuyo. Todos los 15 minutos tuyos. Muchas gracias. Bueno, me voy a poner temporizador yo también, hablando de los 15 minutos, o intentaremos no pasarnos demasiado. Antes que nada, contarles un poco que mi idea surge en relación justamente que vengo trabajando ya hace 15 años, por lo menos la quebrada Humahuaca, desde que fue declarada, de todas las transformaciones y las problemáticas que esto trajo en el lugar. Con distintas, o sea, desde diferentes miradas vengo trabajando dentro de un equipo y en el último tiempo abrí mi mirada y decidí empezar a averiguar qué está pasando en los demás territorios patrimoniales y empezar a averiguar si esto es algo que está pasando en la quebrada, si esto es algo que está pasando en el resto de los lugares. Así que básicamente el objetivo de este trabajo justamente es comparar los patrimonios territoriales declarados por la UNESCO de América del Sur, con el fin de seleccionar casos similares al de la quebrada para profundizar en su análisis, justamente. Sobre todo, yo soy arquitecta de base, doctora en geografía, y venimos intentando de poder trabajar en lo que es la planificación de este territorio, mejorar la calidad de vida, rescatar todo lo positivo que puede traer una declaratoria patrimonial, y empezar a ver las cosas negativas que trae, cómo se pueden llevar de mejor manera, sobre todo para la población local. Este salto que se da entre una declaratoria que pasa a ser el patrimonio de la gente, patrimonio de la humanidad, y este cambio de escala que se suelen vivir en estos territorios, así como contaron otros compañeros desde México, que también están trabajando con territorios declarados por la UNESCO, estas implicancias que no son del todo positivas, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces, para eso, lo que primero me puse a indagar es qué otros territorios tienen viven con esta declaratoria y qué es lo que les está pasando. Un poco buscando principalmente los paisajes culturales, los itinerarios culturales, no me voy a detener en definiciones, pero la idea era buscar territorios similares al de la quebrada Humahuaca. Estos son todos los territorios declarados en lo que es América del Sur por la UNESCO, dentro de todos estos, no territorios, perdón,
bienes declarados en sí. Dentro de los bienes declarados, lo primero que hice fue elegir mis propias categorías y no solo lo de la declaratoria natural y ambiental, porque no me natural o cultural, porque no me terminaba de convencer para seleccionar casos similares. Entonces empecé a identificar y me encontré que 31 territorios tenían esta característica de ser paisajes culturales o parques nacionales, grandes territorios en donde tenía características naturales y culturales. Entre ellos separé los que eran sitios arqueológicos o las ruinas jesuíticas porque no tenían básicamente población viviendo actual, y entonces me parecía que no estaban dentro de la misma lógica. Si bien en la Quebrada Humahuaca hay sitios arqueológicos, no estaban dentro de las lógicas de las problemáticas que yo vengo trabajando. Entre ellos separé los 25 pueblos o ciudades que encontraba declaradas, de las cuales identifiqué muy pocas que tenían poca población, porque las grandes ciudades o las ciudades o los centros históricos que estaban dentro de una gran ciudad tienen problemáticas en sí mismas muy diferentes a los pequeños pueblos de la Quebrada que tienen máximo 10.000 habitantes, son pueblos pequeños, y después separé los otros bienes. Larga lista, empecé a indagar cuáles eran los más similares de todos estos territorios, teniendo en cuenta la superficie que tenía, las características que tenían, y la mayoría de estos territorios se destacan por sus características naturales y, a diferencia de la Quebrada Humahuaca, no poseen población estable viviendo dentro de los límites de la UNESCO. Tampoco tienen una historia cultural identificada y valorada. Entonces, de los 31 territorios identificados dentro de la lista de la UNESCO, solo encontraba que 5 tenían mayor similitud a lo que era la Quebrada Humahuaca. De estos 5, descarto el sistema vial andino, porque está pasando o sea, en parte de la Quebrada está pasando el sistema vial andino, tienen muchas cosas en común porque directamente es un territorio compartido en algunas partes. Intenté con los otros 4 analizar y ver qué estaban destacando los investigadores que pasaba allí. Entonces hice básicamente un análisis me basé en las investigaciones académicas para ver qué es lo que aparecía, y buscando un poco en los diarios, en las revistas, en las publicaciones, cuáles eran las problemáticas que surgían en estos lugares. Como vemos, los criterios que tienen estos lugares no son necesariamente igual a los de la Quebrada. No es que los criterios bajo los cuales se vieron que la UNESCO identifica, según determinados criterios, su valoración como patrimonio, como bien patrimonial, no es que comparten exactamente los mismos criterios. O sea, no me encontraba con esto con datos significativos. Les voy a hacer muy brevemente a contarles mi trayectoria por lo que es la Quebrada Humahuaca. Esta es la definición de la UNESCO de la Quebrada, básicamente que la declaró en el 2003 paisaje cultural. Yo puntualmente trabajé muchísimo en Purmamarca, pero en realidad también trabajé con el resto de los lugares, centrándome casi siempre en Purmamarca en muchas ocasiones. Esto es Purmamarca, ver un poco qué es lo que había pasado ahí con las transformaciones territoriales. Claramente se había en tiempos previos y posteriores a la declaratoria, creció en más del doble, se llenó de locales turísticos. No solamente eso, sino que alrededor se instalaron muchos hoteles, se formaron 2 nuevos asentamientos. Esto es Purmamarca, para que sepan, un pueblito dentro de este caso, que es un gran territorio, la Quebrada, y esto se replicó en otros lugares de la Quebrada. Entonces empecé a analizar muchos problemas de tierras, de títulos de tierra. Había reclamos por la tierra. Vemos a los pobladores que esto que yo me encontraba en Quebrada, quería saber si esto empieza a suceder en otros lugares, ¿no? La población local, la gente que tiene las tradiciones, que en definitiva tiene la cultura, que era lo que estaba pasando. Nuevos asentamientos. Este es un asentamiento que se forma y empieza en 2003. 2003, el mismo año que es declarada la Quebrada Humahuaca Patrimonio de la Humanidad. Hoy está sumamente consolidado a 3 kilómetros de lo que es Purmamarca, que es uno de los principales centros turísticos de la Quebrada. Este es otro de los asentamientos que se formó en 2011, comenzó, y hoy ya está también consolidado. Vemos todos los problemas que tienen, ¿no? La falta de agua potable, no les alcanza, piden provisión de agua. Lo mismo para cruzar el río, esta es una pasarela que hicieron ellos de manera precaria. O sea,
para poder acceder a estas tierras, estos lugares en donde han sido desplazados. Hoy día ya tienen el puente, pero tuvieron 10 años viviendo con esta pasarela. Cómo fueron de a poco construyendo sus plazas de nuevo, porque quedaron fuera del pueblo, sin plazas, sin servicios, sin la escuela cerca, o sea, se tuvieron que ellos correr y cómo esos espacios empezar a hacerlos cada vez más habitables, desde lograr un transporte para que los chicos vayan a la escuela que les quedaba 3 kilómetros. Haciendo revisión de todos los textos y todos los académicos, dije, si voy a revisar los académicos de otro lugar, voy a también poner qué dicen los académicos sobre Quebrada Humahuaca, básicamente, y sintetizándolo, hablan de esta mercantilización del patrimonio, la preocupación por la mercantilización, ¿no? La disneyficación del lugar, esta idea del patrimonio a la venta, ¿no? De alguna manera. Las transformaciones morfológicas y socioculturales que se dan, esto que les mostraba, de cómo cambiaron los pueblos, se densificaron, esto trajo cambios socioculturales, tradiciones que se fueron modificando y obviamente la saturación de los servicios, o sea, si se duplicó la cantidad de habitantes, sumado a eso se cuadruplica quizás con los turistas que arriban día a día, la cantidad de habitantes entre los estables y los que están de visita, obviamente se da esta saturación de servicios, la falta de tierra que acompaña a estas situaciones, lugares que antes eran viviendas se pasaron a ocupar por servicios de alojamiento, hoteles o restaurantes o lugares de venta, y falta vivienda para la gente local, la que está viviendo ahí y necesita y tiene el trabajo ahí, y su vida ahí. Y estos nuevos asentamientos y el desplazamiento de la población, que al mismo tiempo viene acompañado de una pérdida de actividades rurales, ¿no? Estos desplazamientos que se van dando sobre las tierras que eran antes rurales. Existen planes y proyectos, pero hay una falta de acción, que también, o sea, si esos planes y proyectos son los adecuados, si lo que nos falta es desde este rincón del mundo lograr accionar estos planes y proyectos, que no sé si del todo se terminan de poner en marcha. Bueno, la contaminación aparece como otro de los factores, ¿no? La gestión de residuos, el vandalismo, pero por otro lado, en particular en Quebrada, tenemos esta idea de que la reivindicación de la identidad originaria y el turismo rural también empiezan a tener un matiz positivo dentro de los estudios académicos. Ahora bien, yo mirando el temporizador, estoy perdida. Las principales similitudes de la Quebrada con lo que es el glaciar es justamente que el glaciar está en un ambiente mucho más natural y está valorado por lo natural, pero al mismo tiempo tiene el Chaltén dentro de los límites patrimoniales, que es una ciudad que se creó hace relativamente poco tiempo, que al mismo tiempo está en expansión dentro de lo que es el patrimonio universal. Entonces se empiezan a generar estos dilemas. Me encuentro también con lo que es Paraty Isla Grande, que también, si bien no es el mismo ambiente, es un ambiente absolutamente distinto, tienen esta biodiversidad y las prácticas culturales tradicionales que dentro de lo que es el patrimonio de la humanidad, es un paisaje cultural vivo que de alguna manera en esto se parece mucho con lo que es Quebrada. Y el que enseguida sale como más parecido es este paisaje cultural del café, que justamente lo que habla es de una tradición de cultivos, cafetera, que al ser declarado Patrimonio de la Humanidad empieza a ponerse en riesgo. Entonces, para sintetizar, acá está la imagen de la UNESCO, acá está la división de lo que es el territorio de los glaciares según la UNESCO, y lo que me encuentro, yendo a lo más importante, lo que me encuentro dentro de los estudios académicos que fui en lo que es el sur de la Argentina, encontré unos trabajos de tesis de licenciatura de turismo, y hablaban de el impacto ambiental mucho más presente que en los trabajos que yo encontraba en Quebrada Humahuaca, pero tiene que ver yo me imagino, con la mirada de los investigadores que están en uno y en otro lugar, y con la declaratoria. El desarrollo urbano desordenado y sin planificación, justamente, y la saturación y la sobrecarga de visitantes. La falta de servicios e instalación para los visitantes, o sea, llegan y no tienen lugar, esta idea de falta de estudios de capacidad de carga, como que no llegan más personas de lo que el lugar está preparado para recibir, y el personal insuficiente para poder controlar este gran territorio.
y la dispersión de especies introducidas, ya que ellos están mucho más preocupados por el ambiente, se dan cuenta que si introducimos una cantidad importante de animales, como perros y los gatos de los propios habitantes del Chaltén, empieza a haber un problema. Además de cómo los circuitos y los senderos empiezan a dañar el lugar. El Chaltén acá empiezo a encontrar también en notas periodísticas como las problemáticas que tienen, el riesgo de contaminación, el turismo, la presencia de hidrocarburos, que tiene también que ver con los recorridos de los turistas. Cómo los bosques nativos empiezan a perderse, o sea, estas luchas que tenemos, que yo encontraba en la quebrada desde otras ópticas. Para ti, en Isla Grande, nuevamente la descripción de la UNESCO, acá la comparativa con lo que es la quebrada de Humahuaca, y si me apuro es para poder llegar, pero bueno, analizando los estudios académicos que encontré, puedo ver que hay una imposición de modelos turísticos hegemónicos. Se compara mucho con lo que yo hablaba de la quebrada, ¿no? De lo que se encontraba en quebrada, la marginación de la población local, justamente, la presión inmobiliaria y territorial. Esto es, como venía pasando también en quebrada, la amenaza de las unidades de conservación. Ellos tienen unidades de conservación que justamente las quieren como desarmar un poco en pos del turismo. La desterritorialización de las comunidades tradicionales, la violencia ambiental, acá lo decían como lenta porque era algo que no se veía del todo, pero estaba destacado. Creo que hay violencia ambiental lenta también en Quebrada Humahuaca. No encontré estudios que lo digan. El riesgo, el deterioro por el turismo masivo y el déficit en infraestructura y servicios, o sea, que no terminan de tener... nuevamente, no alcanzan los servicios y se saturan con la cantidad de población que ingresa de visitantes. La exclusión de la población en la gestión, que no tiene una participación clara, y los conflictos por el uso de los recursos naturales, si los locales deberían usarlos o no a los recursos naturales para ellos, si eso es afectar el bien o no. Esta idea de si el patrimonio es de los locales o es de la humanidad y cómo hacer un equilibrio. Segregación espacial y privatización de playas, o sea, la dificultad que empiezan a tener algunos locales en acceder a sus propias playas porque hay servicios. Estoy pasada de tiempo. Cuestionamiento de identidad tradicional, impacto ambiental por construcciones desordenadas y incoherencia en las políticas turísticas. Nuevamente encuentro también estas ideas en tanto sea de contaminación, de basura, de estos problemas en las notas periodísticas. Y finalmente el paisaje cultural del café, que nuevamente empezó a encontrar esta crisis de relevo generacional y las migraciones, o sea, sobre todo en lo que es en este caso, porque convengamos que ellos tienen una tradición de cultivos y esto se está perdiendo. Yo sé que en Quebrada se está perdiendo, pero nadie puso el ojo tanto en esto, pero bueno, en el caso del paisaje cultural del café es como muy importante. La tradición rural, que no saben bien cómo continuarla, la crisis económica y la baja rentabilidad y el endeudamiento de los locales, sobre todo, ¿no? De quienes deberían estar manteniendo estas tradiciones. La exclusión y falta de participación de los campesinos vuelve a repetirse, la apropiación y mercantilización por el turismo vuelve a repetirse, y este aumento de la desigualdad y ocultamiento de los conflictos, de alguna manera, que no están del todo expuestos, la pérdida de vocación agrícola y cambios de usos del suelo, las problemáticas ambientales justamente por el monocultivo, en este caso puntual del café, porque se volcó toda la mirada hacia esta actividad y hacia esta plantación, y la gestión institucional deficiente y la crisis de credibilidad, que yo creo que también lo he escuchado en Quebrada, no encontré que lo hayan trabajado con tanto énfasis quizás como lo trabajaron acá. Falta de recursos y desregulación institucional local y la limitación de los marcos de conservación. Y la falta de mano de obra y condiciones laborales precarias que encuentran en este tipo de la gente que está trabajando en el campo, sobre todo, que es la tradición a valorar, a preservar, y que la gente, convengamos que es lo que se va a visitar
el turista. Y los riesgos que enfrentan el paisaje cultural cafetero luego de 13 años de haber sido declarado patrimonio. Vuelve a aparecer esta idea, el paisaje cultural cafetero está amenazado de alguna manera. En este caso por la minería, esto es algo que también surgió en Quebrada, es algo que uno si indaga un poco, hay algún material, hablo de Quebrada porque es lo que más, obviamente lo que más conozco, y enseguida me hace un llamado, o sea, no es que no tuvieron problemas con la minería, justamente lo han tenido. Y el turismo masivo, bueno, me encuentro con esto como la UNESCO ve que el turismo masivo está amenazando a todos los patrimonios mundiales. Entonces, ya sea los glaciares con esta lista de impacto ambiental negativo, que se enfocan más en lo ambiental, Isla Grande, que se enfocan más en la participación, en las actividades de la gente, o el paisaje cultural del café, en donde tienen mayor problema con cómo continuar esta tradición, si no es rentable, quién la continúa y quiénes son las generaciones que van a seguir teniéndola y si el suelo es apto para seguir haciendo siempre lo mismo, ¿no? Estas problemáticas puntuales, pero hay problemáticas que son generales, esta mercantilización del patrimonio que es bastante general. Y acá lo que hice fue un poco unificar, sintetizar un poco todas, como para cerrar, y pensar en que todo esto que se veía en el resto de lugares, incluso hasta los podría ver con mayor o menor medida en Quebrada o Mahuaca, solo que quizás no hay estudios académicos, pero en realidad creo que las problemáticas son realmente muy parecidas, que era un poco lo que yo tenía ganas de entender, que era lo que estaba pasando en todos los lugares declarados patrimonio, habiendo conocido mucho qué era lo que pasaba en el caso que yo había elegido estudiar desde el principio. Si bien me costó, no me pude concentrar en fragmentos, no porque no quise, sino porque no encontré estudios académicos que lo hayan analizado. Tiene una declaratoria más reciente y yo no encontré tantos estudios académicos, y los que encontraba solo el resumen. Solo por eso me focalicé en estos 3 casos, porque tenían mayor estudios para poder sustentar mi investigación. Pero bueno, el desplazamiento es algo que se da constantemente de los locales, esta idea del patrimonio universal en contra del patrimonio de los locales de alguna manera, la falta de planificación, ¿no? Y un poco lo que para mí viene de acá en adelante es poder empezar a ver que sí, qué se está haciendo bien en algunos lugares, que es lo que estoy intentando indagar ahora, qué se podría replicar, porque esto estamos viendo que sucede en todos lados y de alguna manera sucede en todos lados igual, qué se podría replicar para poder mejorar estas declaratorias y que no tengan esta cantidad de actitudes negativas para el lugar, sino que tengan mayor actitud positiva. Así que esa es un poco mi presentación, muy veloz porque tenía un montón para contarles. Bien, muchas gracias. Tiempo cumplido, pero por 5 minutos nomás. Me tomé unos 5 minutos por ser coordinadora, horrible eso. No, en realidad, más allá de la broma, tiene que ver con que tenemos disponibilidad de tiempo. Hoy a la mañana también dejamos un poquito más para tratar de evitar correr. Y ahora, bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Hacemos como hoy, si les parece, levantar mano y hacer algunas preguntas. Sí, Luis Soto nos avisó que se tenía que retirar, con lo cual no va a estar para responder las consultas. Para responder. Así que al resto podemos hacer esto mismo. Florencia ya se anotó, a ver si alguien más tiene alguna consulta, y vamos, hacemos un grupito de preguntas, respuestas, y a lo sumo hacemos una segunda ronda de preguntas. Bien, Florencia, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, felicitarlos por las exposiciones, la verdad que estuvieron súper interesantes. Bueno, nada, yo acá
sigo pensando desde la mañana un montón de cosas y preguntas que se me hacen. Bueno, qué lástima que Luis no está, por ahí los compañeros y colegas también que son de México pueden responder. Tengo algunas preguntas para cada uno de los ponentes. Por eso quería empezar con Luis. No sé si saben igual el tema de pueblos mágicos. Yo tenía entendido que las certificaciones, no sé si llevan una post-auditoría, tipo lo que hace UNESCO, por ahí esas auditorías post-declaración. No sé si en el caso de pueblos mágicos eso lo tienen, eso es lo que me había quedado como pendiente, porque él habló de un sistema de indicadores que buscaba como generar algún control, algún sistema para poder cuantificar algunos, o medir algunas problemáticas, algunas problemáticas o impactos que tenía la actividad turística o este tipo de declaración, y quería específicamente saber eso. No sé por ahí si José Roberto también conoce la temática y me puede dar también por ahí su opinión, siendo de México. Después, quería preguntarle a José por el tema de la presentación que hizo sobre Airbnb. Quería saber que ellos hablaron de que hicieron web scraping de los datos de Airbnb. Estamos haciendo con un grupo también un trabajo similar, pero en el caso de Cartagena de Indias. Por eso quería consultarte. Y si el tema de los comentarios dentro de la plataforma de Airbnb lo hicieron de manera más rústica o también por este web scraping, los comentarios que aparecían, ¿no? Sobre por ahí los alojamientos y demás. Respecto a la presentación de Isla Paulino, de Aguirre Pacheco, la verdad que me pareció súper interesante. Bueno, yo soy acá de La Plata y estuvimos trabajando en su momento con el Instituto de Investigaciones en Turismo por allá por el 2014, 2015, en Isla Paulino también, con Alfredo Conti, seguramente lo tenés como por ahí referencia. Hicimos un trabajo también, así que no sé si los tenés, en todo caso te puedo por ahí proveer algunos artículos que publicamos en su momento sobre Isla Paulino. Y ya para hacer corta, la última presentación de Constanza, la verdad que me pareció muy interesante poder hacer un estudio más transversal con otros patrimonios de la humanidad. Particularmente, en mi caso, más allá de Cartagena, conozco el paisaje cultural cafetero, he ido, tengo al profesor de la materia que damos acá, Geografía, en la UNLP, el titular de cátedra. Él estuvo trabajando con la Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente en Pijao y Salento, que son dos de los pueblos que se encuentran dentro de Quindío. Y nada, pensaba un poco esto, ¿no? De cómo esa universalidad que adquiere el patrimonio de la humanidad es para los turistas y no termina siendo una universalidad también que adquieren los propios residentes. No conozco el caso por Fabricio Gliemo, que es quien lleva adelante la investigación esta, sobre turistificación en estos dos lugares. Propiamente, en mi caso personal, he ido y visitado, fui a varias fincas cafeteras y la mayoría de ellas fincas están en posesión hoy por hoy de capitales más bien que son gente dueña que viene de España, no son colombianos, y se ha perdido un poco esa dinámica también de esa producción cooperativa y social que también está vinculada a esa declaratoria de paisaje cultural, ¿no? Así que nada, para seguir pensando, te quería dejar ese dato también, porque por ahí te puede venir bien. Él estuvo viajando varias veces allá, Fabricio, a Quindío, específicamente ahí a la Universidad Tecnológica de Pereira, así que cualquier cosa te puedo poner en contacto con él por si necesitas más información o lo que él investigó más. Así que bueno, nada, felicitarnos nuevamente por el espacio, la verdad que es muy rico para mí estar acá, así que agradecerles por sus investigaciones. Bien, ¿alguna otra consulta? Diría que, dado que hay para todos, empiecen a responder y a lo sumo después seguimos. Gracias, Florencia. Bien, José, empieza vos directamente. Sí, pues primero agradecer a Florencia, ¿no? Por las preguntas, los comentarios. Mira, de pueblos mágicos, te soy honesto, no sé mucho, pero sí tengo una idea de Digo, yo soy historiador, o sea, tengo mi formación, yo doy clase, porque mi licenciatura tiene que ver con sistemas, entonces estoy bien metido con el tema de desarrollo de software y todo eso. Pero curiosamente me fui metiendo con los temas ya en la investigación, enfocado a estudios de las ciudades, etcétera. Entonces, lo de los pueblos mágicos, te decía, aquí en México
según tengo entendido, hay un criterio de que debe de haber sitios que están declarados como patrimonio histórico. Ya ves que en el uso de suelo, pues la ciudad se va dividiendo y pues el uso de suelo puede ser de diferentes tipos y generalmente cuando hay un patrimonio histórico, pues es como que un criterio, ¿no? Pero va más por el lado de pueblos que de repente, porque aquí en Sinaloa donde yo vivo, ¿no? Sucede que declaran sitios que a lo mejor no tienen importancia histórica así tan grande, pero es más como para reactivar la economía, como para vender ese eslogan de, tal lugar es un pueblo mágico, hay que visitarlo y así, ¿no? A veces funciona, a veces, pues aquí ya se ha comentado, ¿no? Con los demás trabajos hay externalidades negativas o cuestiones que, aunque abonan la parte económica, pues generan problemas. Y lo otro del web scrapping, te comentaba, ¿no? Mi formación, porque yo agarré la idea de una ponencia que vi en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma aquí en México, donde tomaban datos de un sitio. No recuerdo si es AirDND. Sí, AirDND, por eso estábamos buscando eso, sí. Pues justo, de ese sitio tú puedes tomar información que se hace por medio de web scrapping, pero es de las ciudades así más grandes, pues que París, Tokio, Hong Kong, Londres, Ciudad de México, etcétera. Y ciudades, en el caso de Mazatlán es una ciudad media, pues obviamente no están considerados en ese sitio. Y se nos prendió el foquito así como, ok, vamos haciendo un código, vamos haciendo algo que nos permita extraer esa información que de manera tradicional pues se puede hacer manualmente, ¿no? Pero si estamos hablando de obtener alrededor de 4,000 registros, ¿cuántas personas vas a tener sentadas ahí consultando y revisando y obteniendo información? Y nosotros hicimos un código que lo hace de manera automática y te arroja los datos en unos 15 minutos. Entonces, sí tarda un poquito y tiene que ver con la conexión a internet y todo eso. Pero además, con los registros que obtuvimos, lo pasamos a una base de datos. Nosotros trabajamos con SQL Server. Hay otros manejadores, ¿no? Pero en el caso de este trabajo lo pasamos a SQL Server y es bien fácil, pues, ordenar información y hacer consultas y todo, ¿no? Y para el caso de las reseñas, así lo obtuvimos también, pues. O sea, las reseñas y todo lo sistematizamos en una base de datos y ya luego fuimos, yo les comentaba, ¿no? Para la cuestión de representaciones, o sea, cómo vemos esos espacios turísticos, se nos hacía bien interesante ver todos los comentarios que están ahí reflejados en la plataforma. Porque quieras o no, cuando tú vas a rentar, pues obviamente vas a revisar, a ver, en este alojamiento, ¿qué comentarios pusieron? ¿Son positivos, son negativos? ¿Qué cosas hay cerca? ¿Es inseguro? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí es un criterio importante que se considera a la hora de rentar un alojamiento, ¿no? Y pues hicimos un ejercicio ahí de estadística, ¿no? Para revisar pues todos estos comentarios. Es complicado porque no es un sí, un no, no es un 0, un 1, sino que es la parte cualitativa también. Entonces ahí utilizamos palabras clave. Y ya con palabras clave fuimos identificando aspectos negativos y positivos. Y fue como pudimos más o menos cuadrar esa parte, pero igual te comento, estamos a la orden, si hay algún proyecto o algo ahí para colaborar, pues ojalá podamos aportar algo. Y no sé si eso responde ahí tus preguntas. Sí, sí, totalmente. ¿Ustedes tienen alguna publicación hecha ahora o todavía no, así como artículo para saber de antecedentes y verlo? Mira, yo les comentaba, he trabajado más la parte urbana, o sea, de las ciudades y eso. Hace poquito que egresé el doctorado, entonces muchas publicaciones no tenemos, pero este trabajo lo hicimos porque nos invitaron a un libro colaborativo para participar con un capítulo. Básicamente el libro sobre Mazatlán, pues hay bastantes temas enfocados a procesos de neoliberalización del espacio, de conceptos, por eso les hablaba del EFE, mucha cuestión de Harvey, cuestiones marxistas, etcétera, y lo trabajamos para este libro que ya fue aceptada la publicación, al parecer sale en diciembre, nos dicen,
Bien, digital. creo que estamos para el mismo libro entonces, porque con Nicolás Trivi estamos haciendo un capítulo de Cartagena de Indias. Por eso, sí. Y con Gabriel Comparato, sí. Entonces debe ser lo mismo. Ya. No, no sé, es acá en No. México, no sé. No sé. Bueno, no, hay un Routledge que nos pidieron por eso. Pero Pero justo en si diciembre hay también. otro espacio ahí, pues ahí Sí. estamos, Bien, para bien. colaborar. Sí, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bien, Vanessa, ¿respondés? Sí, bueno, muchas gracias por tus comentarios, Florencia. No sabías, no recuerdo haber leído específicamente algo de Alfredo Conti que me habías mencionado, pero sí sabía de otros proyectos de investigación o de extensión que estaban trabajando en la isla durante ese mismo periodo, que eran de la facultad, creo que si no me equivoco, de trabajo social, también estuvieron los de naturales trabajando ahí en la isla. Y bueno, nosotros igualmente tomamos algunas de esas investigaciones, pero lo que más hicimos fue trabajo de campo, tratando de reconstruir parte del sistema turístico de las islas, más en la Paulino, que es la que tenemos más trabajada, y parte también de la reconstrucción de la misma historia, ¿no? De que si es realmente un turismo o si simplemente son actividades recreativas, de ocio, o es un turismo recreativo. Y ese trabajo lo venimos realizando en los últimos años, así que todavía publicaciones netamente no hay. Me gustaría que, si me podés compartir, yo ahora te voy a dejar mi mail en la parte de los mensajes de acá, así podemos intercambiar. Sí, por supuesto. Esas son investigaciones igual bastante viejas, te digo, ya de 10 años, pero por ahí, no sé, les puede llegar a ser como antecedente, digo yo, más que nada. No nos enfocamos solamente en Isla Paulino, hemos hecho un trabajo de campo en Isla Paulino, pero hace mucho tiempo, incluso cuando estaba el programa acá de pueblos rurales, era, ay, no me sale el nombre, de Pueblos provincia. turísticos. Pueblos turísticos, exacto, sí, que también Isla Paulina estaba dentro de ese programa, pero bueno, ya te digo hace bastante, por eso me pareció muy interesante que sigan investigando Isla Paulino, pues no conocía, por lo menos acá en la Facultad de Económicas de la UNLP no hay más proyectos asociados a la isla, Eh, sí, ahora no con el, hay, no hay artículos publicados no, específicamente del turismo en la sí, isla. sí, 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 Este, nosotros estamos en el proyecto de investigación desde, bueno, 2015 se inició, yo entré en 2019 y nosotros empezamos a partir de esa fecha sacando propios datos que teníamos de nuestros relevamientos que fuimos por otros ejes temáticos dentro del proyecto y ahí empezar a reconstruir. Lo que sí notamos, por ejemplo, que a partir del 2020, que ingresa como actor la Cámara de Turismo de Berisso, ¿sí? Comienza como a haber más visibilización de lo que se puede hacer en la isla Paulino. Si bien, como ya habían mencionado, que en la parte norte, donde están las colleras, donde se juntan, por lo general son hombres que van a hacer pesca y se quedan unos dos o 3 días, todo el sector recreativo del centro de la isla lo lleva adelante la Cámara de Berisso. Lo otro va por cuenta de cada uno de los particulares. O sea, hay para hacer de todo, y también tenés para todo tipo de turismo, todo tipo de turista, perdón. Porque también creo que desde la Cámara ofrecen la aventura de por ejemplo, lo que le hacen mucha propaganda ahora es la noche de la luna llena, la luna roja, que hacen un paseo en velero y después terminan haciendo una degustación ahí en una de las quintas de la isla, en lo de la Tana Root City, no sé si la conoces. Y va por ese lado, más que nada. Pero está todo bastante desarticulado, porque ellos es como un grupo aparte y después tenés los particulares por otro y mucha gente que está ahí tampoco no quiere ser parte, digamos, del fomento de turismo que hace la Cámara, ya que es un ente privado, sí, ¿no? es lógico. Están llevando adelante ahora acá de la facultad, empieza el año que viene un proyecto sobre el vino de la costa. Por eso justamente con la cooperativa estaban viendo eso y, o sea, juega lo mismo, ¿no? Ese entramado que no están más asociativos, sino que hay mucho recelo por momentos, algunos que se quieren insertar, otros que no, y bueno, veo que la dinámica también es la misma en Isla Paulina. Sigue siendo lo mismo, sí, 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 sí. Bueno, en la isla de Santiago lo mismo, tenés gente que apunta que sí se haga un pequeño desarrollo del turismo y gente que no está completamente de acuerdo porque creo que como que para ellos, para muchos de los que hemos hablado, es como que pierde el sentido de identidad de lo que era una isla, porque antes estaba separada y ahora está conectada y forma parte del continente.
Entonces es como que pierden ese sentido, ¿no? De ser y de ser un isleño y de habitar en la isla. Y también es como que se encuentran bastante reticente a las posibles políticas de desarrollo del turismo. Tal cual. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Yo no tengo mucho más para aportar. Gracias igual, Florencia, por el dato del paisaje. Me gustaría si tenés algún artículo, porque no fue fácil conseguir artículos que sean en sí académicos, hechos por académicos, y no un blog, digamos, o un Instagram, una red social sí. que tenga sustento. Por eso es que Fray Bento lo tuve que dejar afuera, de hecho, así que sí me vendría bien tener todavía más análisis. Te puedo pasar dos, sí. Fabricio tiene uno aparte y uno que publicamos dentro del libro de cátedra de Geografía Turística Latinoamericana, que ahí está el caso de estudio que él habla de Salento y Pijao. Obviamente una versión mucho más corta y también adaptada para el público, para los estudiantes, ¿no? Pero él tiene después otra publicación hecha con alguien de allá, incluso de la Universidad Tecnológica de Pereira, que es un poquito más en profundidad acerca de las dinámicas, ¿no?, que se van dando. Así que te los paso. Sí, me vendría bien porque la verdad es que no es tan sencillo, por lo menos, este análisis cruzado que me propuse y que tengo ganas de seguir indagando, o sea, de alguna manera. Que aparte veo que en las exposiciones del resto también, o sea, estas problemáticas se replican, ¿no? El turismo tiene por detrás esta pérdida de identidad, esta pérdida, este cruce de unos y otros, está haciendo esto en los diferentes lugares, ¿no? Hace falta que sea patrimonio de la humanidad para que esto suceda, o sea, cómo trabajar, porque el turismo no va a seguir existiendo, cómo trabajar para que los lugares sea un turismo más amable, se pueda hacer un turismo que no termine de perder la esencia del lugar, desarmar el lugar y construir en todos los lugares de alguna manera escenas nuevas para que se logre el turismo. O sea que no sería la idea, creo, básicamente. Sobre todo cuando hablamos de turismo cultural, en este caso. Es evidente, viste, cómo cada vez va avanzando más y más la lógica mercantilista, la lógica empresarial, ¿no? Ya sea desde la apropiación de las tierras, expulsando a todos los campesinos, a los locales, cambiando las actividades tradicionales, a cómo también ahora eso está avasallando, digamos, aquellos lugares que han sido declarados, ¿no?, patrimonios universales. Y es algo que sí, hay que tener en cuenta y comenzar a tomar dimensión del impacto que implica toda la actividad turística en este caso. Sobre todo porque estamos en pleno crecimiento de este turismo cultural, sobre todo, y ambiental, o que yo le digo el turismo de aventura, en los espacios más que nada con declaración por su calidad ambiental y natural. Justamente en estos lugares está creciendo este tipo de turismo, ya sea cultural, ya sea de aventura, o sea, es un turismo que está en auge, o sea, que no es que llegó hasta acá. Lo mismo el acervo patrimonial, cada vez son más los espacios que se están declarando. En Europa hay muchísimos más que acá, tenemos para declarar muchísimos más espacios, o sea, pero si en cada uno de ellos va a suceder esto, podríamos estar planteándonos qué hacer antes de que el turismo y el mercado y el capitalismo se apropie y se adueñe de todo, ¿no? Esta idea de los créditos para quién maneja, qué capacidad tienen para manejar la situación, o sea, el nuevo mercado que va a arribar a estos lugares, ¿no? Me planteo todo este tipo de cosas, por eso preguntándome ahora, queriendo buscar y estoy intentando analizar cuáles son los planes, los ejes, la forma de un buen turismo rural, un buen turismo comunitario, o sea, ¿dónde se está dando esto? Bien, poder a eso llevarlo, exponerlo y que se pueda replicar, me parece que va a hacer falta y necesario. Y sí, me parece que creo que nosotros tenemos las llaves y las herramientas para seguir insistiendo con eso. Obvio que todo es una decisión política, ¿no? Y está orientada a determinados sectores y determinados intereses, ¿no? Pero creo que somos nosotros quienes tenemos la obligación, ¿no?, de poder llegar, bueno, se puede presentar esta alternativa, este tipo de gestión e insistir con eso.
porque si no es algo que va a seguir replicándose si solamente también nosotros como académicos nos quedamos con los estudios, ¿no? Con la escritura de un artículo y nada más, sino tendríamos que pensar a plantearnos que lo estoy viendo en muchos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer para mejorar esto? ¿No? Y buscar esa solución y esa alternativa y darle para adelante con eso. Ailén, ¿querías comentar algo? Sí, quizás lo que se hace. ¿No me escuchan? Sí. ¿No me escuchan? Ok, porque me pasa que por ahí desactivo y no sé. No, lo que digo es que en buena medida esto se puede llevar incluso a la producción, que era un poco lo que planteábamos con Maxi y es lo que venimos pensando, de generar no solamente artículos, sino también documentación que sea leída por tomadores de decisiones, por gestores locales, quizás bajo la forma de lineamientos, de brindar alternativas. No sé, todavía lo seguimos pensando. O sea que no tenemos un caso de éxito para decir, no, lo escribimos de esta manera y esto por supuesto que tienen que ser textos mucho más cortos, pero también los artículos y las ponencias se están haciendo cada vez más cortas. Pensar en algo, en un formato más ajustado a quien va dirigido, y entonces porque a lo que voy es, entiendo esto de no quedarnos en solo publicar, que es lo que en general se nos pide, pero también, a menos que estemos en un cargo político, es un poco difícil hacer. Entonces creo que a veces podemos buscar un camino alternativo que sea proponer, y después, bueno, sí, además de quien está en el cargo, hay financiamiento y tiempos, etcétera, que nos exceden si no estamos nosotros ejerciendo. Pero creo que un camino para acercar estas posiciones y más allá de la presencia y que a veces la falta de financiamiento para las investigaciones que estamos teniendo hace que esas presencias sea muy discontinua. Entonces también, más allá de los cambios políticos, es difícil continuar con un mismo proyecto, pero creo que no sé, yo pienso que desde que acercándonos en la forma en la que nos comunicamos, que no sea tan académico siempre todo lo que producimos, es una de las formas, una de las estrategias no tan probada como las otras. O sea, por más que todos intentemos esa presencia de manera más permanente, o bueno, lo que decían hoy temprano, recuerdo el caso de Silvina y de Luis, más ligado al extensionismo, etcétera. Entonces, dado que nos vemos sujetos casi de manera semejante a lo que les sucede a los políticos que van rotando, y entonces que no puede haber continuidad en las políticas, nosotros a veces en los tiempos que tenemos de financiamiento para llevar a cabo las investigaciones, tal vez podemos intentar esto, proponer formas de mitigación, no sé, depende de cada caso, ¿no? Formas de intervención a la manera de lineamientos teniendo en cuenta tal cosa, que esas cosas, es una hipótesis, pero creo que si a quienes toman decisiones, cuando encuentran ese tipo de cosas, las aprovechan, digamos, como si se les hubiera ocurrido a ellos, pero para mí es una de las maneras de acercar esto, esta grandes distancias, y que las ocasiones que tenemos que mandar, de hacer extensión, de completar todos los ítems en nuestras carreras académicas. Entonces, tal vez, a menos que tengamos un cargo político, tal vez con esto se puede apuntar a
y mejorar o proponer alternativas mejoradas o más óptimas, sin dejar el cuero, digamos. Ay, a mí se me está cortando, no sé si soy yo. No, a mí también. Ah. Pero creo que sí, creo que la idea está intentar de que, primero que sigamos investigando, que sigamos criticando lo que está sucediendo, exponiéndolo, intentar de buscar soluciones, o sea, de buscar las mejores alternativas, esto que yo creo que intentar de poder exponerlo y que llegue a los que toman las decisiones. No es menor, la academia en general siempre históricamente ha tenido ese poder de análisis y de poder transmitir ideas distintas a las que se vienen trabajando ahora. Creo que está dentro de nuestro rol ser esos que nos sentamos a pensar un poco más en qué hacer. Así que bueno, yo por mi parte creo que podemos... Perdón, Ailén, se trababa mucho, se empezó a cortar la comunicación. Pero creo que ahí estaba la idea. Estaba la idea, esa es la idea. Creo que podemos ir cerrando esta mesa por el día de hoy, siendo las casi 4 de la tarde, me parece que impecable cómo se dieron las ponencias y las mesas. Así que agradezco a todos los que participaron. Sí, como dice Ailén, tenemos todos los mails o sea, siempre mandamos los mails abiertos para que hagamos de alguna manera esta idea de estar cruzados los que estamos en esta mesa de turismo y territorio. Y seguiremos molestándolos esta semana para las partes, bueno, que todos se anoten, que todos acepten publicar y el que no acepte no hay ningún problema, publicar el resumen y si quieren mejorar el resumen todavía tienen unos días más por si quieren hacerle algún ajuste a ese resumen que habían enviado para luego publicarlo y creo que no mucho más. Que bueno, que quien no esté en la red y quieran participar, estamos sumamente contentas desde la red, la participación de diferentes países, de diferentes lados y cómo hemos podido hacer cruces que nosotros no esperábamos quizás se iban a dar. Es nuestro primer año, la red tiene poco tiempo, hace 2 años creo que está la red, es el primer año que logramos hacer estas jornadas, que para poder justamente visibilizar la red que se armó. Con lo cual estamos muy contentas con lo que se ha logrado, 75 ponencias en mesas paralelas que logramos hacer, fue un montón. Así que hablo de parte de la red, y si se quieren sumar, bienvenidos a todo aquel que se quiera sumar desde, o sea, esto, de poder enterarse todos los años de cuándo se hacen las jornadas, de que podamos seguir vinculándonos en alguna actividad que se haga, algún libro o revista que salga sobre el tema, me parece que está bueno. Que es momento de vincularnos y unirnos, justamente. Bien, muchas gracias por la participación. Si prestan atención, hemos enviado desde el mail de la jornada y algunas mesas, creo que todas han mandado los links de las mesas que siguen funcionando ahora hasta las 5:30 y los que están mañana, así que pueden sumarse como oyentes a lo que quieran. Bueno, y Florencia coordina mañana, así que seguimos en contacto y gracias por sumarse. Muchas gracias, Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias, saludos a todos. Saludos, hasta luego.